Bienvenidos a Sector del Terror. Antes de comenzar el vídeo, me gustaría que me dejaras en los comentarios alguna sugerencia para futuros vídeos y recordad suscribiros si aún no lo estás. Disfrutad del relato. Nunca me gustó meter las manos en la tierra, pero ese día algo me empujó a hacerlo. Tal vez fue la inquietud que llevaba arrastrando desde la madrugada, una sensación punzante en el pecho, como si algo allá afuera estuviera esperando que yo cavara. El patio trasero de la casa siempre me pareció hostil. Las raíces de los árboles crecían como dedos retorcidos, rompiendo la tierra seca, estorbando. Me arrodillé con la pala pequeña y empecé a remover la tierra junto al muro de piedra. El suelo estaba inusualmente blando, húmedo, como si hubiera llovido solo ahí. No tardé en encontrarlo. Una raíz oscura y fibrosa se aferraba a un objeto metálico, como si intentara impedir que lo sacara. Tiré con cuidado. Lo que emergió fue un aro de oro opaco, pesado, adornado con símbolos que no reconocí. Extraños trazos curvos, semejantes a garras entrelazadas. No había óxido ni suciedad, como si el tiempo no lo hubiera tocado. Sentí un hormigueo en la palma cuando lo tomé, una punzada, como si el metal me hubiera reconocido. Guardé el aro en el bolsillo del pantalón sin pensarlo mucho. Pensé en limpiarlo, tal vez usarlo como adorno o amuleto. Esa noche el viento bajó del cerro con una fuerza que no era normal. Silbaba entre los árboles como si hablara en un idioma que mi mente no alcanzaba a entender, y aunque ya estaba en cama, con las luces apagadas, sentí que el aroma de la tierra recién removida me seguía hasta el interior de la casa. No sabía aún lo que había hecho, solo supe que algo se había abierto, algo que no debía salir. No fue el viento lo que me despertó esa noche, sino un sonido, un murmullo bajo, tembloroso, que se arrastraba desde el exterior como una plegaria rota. Tardé en entender que venía del patio. Abrí los ojos, inmóvil, con la sensación de que algo estaba al pie de mi cama, pero no vi nada. El canto persistía, monocorde, con un ritmo antiguo y pausado, como si repitiera un conjuro olvidado. Sentí un escalofrío que no venía del frío, sino de algo más profundo, la certeza de que no estaba sola. Caminé hacia la sala a oscuras. Desde ahí pude ver la puerta principal. No estaba abierta, pero un resplandor ceniciento se filtraba por la rendija inferior, como si alguien del otro lado hubiese encendido una vela hecha de humo. Al amanecer, cuando el cielo apenas comenzaba a clarear, salí al patio. El aire olía distinto, húmedo, cargado de un aroma a tierra mojada que parecía emanar de las piedras mismas. Frente a la puerta encontré un rastro, no huellas. Ceniza, ceniza fina, gris, dispuesta en forma de espiral perfecta justo frente a la entrada, como si alguien o algo hubiese marcado su presencia. No había señales de fuego en ninguna parte, ni papeles quemados, ni ramas calcinadas. Solo ese dibujo y ese olor. No entendí entonces, pero algo en mi interior se revolvió. No era miedo, era una intuición vieja, animal, la sensación de haber sido elegida sin saber por qué. Apreté el aro en el bolsillo. Estaba frío como piedra, y por primera vez deseé no haberlo encontrado nunca. No pasó una semana antes de que el cuerpo comenzara a rendirse. Primero fue una fatiga espesa, como si el aire mismo pesara más. Luego vinieron las fiebres. No ardían como otras. Eran tibias, intermitentes, como un calor que venía de adentro, de lo profundo, como si algo viejo y dormido se hubiera despertado en nuestras entrañas. Mi esposo
comenzó a toser. Largos ataques nocturnos que dejaban manchas oscuras en el pañuelo. Los médicos hablaban de un virus, tal vez uno resistente, pero los exámenes no mostraban nada, solo cuerpos exhaustos sin causa visible. Mi hija Elisa dejó de comer. Dormía todo el día, pero no era un sueño reparador. Era como si cayera en un abismo donde algo la retenía. Se agitaba a veces, murmurando cosas incomprensibles. En su piel comenzaron a aparecer sombras, no moretones, no manchas, sino como si algo oscuro se deslizara bajo la superficie de su carne. No pude evitar pensar en el aro. Yo intentaba mantenerme fuerte, pero cada vez que el sol caía y la sombra del cerro se extendía sobre la casa, sentía un nudo formarse en el pecho. La atmósfera cambiaba. El aire se volvía más denso, más húmedo, y esa sensación, esa idea constante de que alguien nos observaba desde los rincones donde la luz no llegaba. Una madrugada, me levanté para revisar a Elisa. Sus labios se movían, como si cantara. Me acerqué en silencio. No entendí las palabras, pero reconocí la melodía. Era el mismo canto que había escuchado aquella primera noche. Su voz era idéntica a la que resonaba en mis pesadillas. En la ventana, el reflejo del vidrio parecía distorsionado. No vi mi rostro. Vi a alguien más, y no era humana. El árbol siempre había estado allí, justo al borde del patio, inclinado como si llevara años luchando contra un peso invisible, un viejo sauce seco en la copa, pero con raíces que aún reptaban por debajo de la tierra como dedos aferrados a un secreto. Esa noche, el aire tenía un olor agrio, mezcla de tierra húmeda y flores muertas. No dormía, no podía. Algo me empujó a asomarme por la ventana de la cocina, sin motivo, sin razón, y ahí estaba, bajo el sauce, una figura inmóvil, delgada, cubierta por un velo negro que le arrastraba hasta los pies. El cabello largo, blanco como ceniza, se deslizaba por su espalda como seda maldita. No se movía, pero algo en su postura era antinatural, demasiado recta, demasiado firme para ser humana. Me paralicé. No recuerdo cuánto tiempo estuve mirando, pero cuando el viento sopló, vi que sus pies no tocaban el suelo. Las hojas secas bajo ella no crujían, no había sombra a sus pies, aunque la luz de la luna la bañaba directamente. Corrí a despertar a mi esposo. Salimos armados con una linterna y un palo oxidado, pero cuando cruzamos el patio solo hallamos un remolino de ceniza flotando en el aire, ceniza caliente, como si algo se hubiera incinerado apenas unos segundos antes. Aún se sentía el calor suspendido, vibrando en las paredes. Al día siguiente, las ramas del sauce amanecieron rotas, desgarradas hacia arriba, como si hubieran intentado atrapar algo que ascendía. En la corteza, alguien había raspado símbolos, círculos concéntricos, líneas rectas como cuchillas, un lenguaje que no quise entender. Yo sabía que era ella, y su presencia no era una advertencia, era un reclamo. Fui al mercado buscando respuestas. No confiaba ya en doctores ni en lógica. Lo que estaba ocurriendo en mi casa no tenía explicación médica, y cada día Elisa empeoraba. Su piel ardía sin fiebre, su cuerpo se retorcía por las noches y murmuraba palabras en sueños que no eran suyas. La reconocía y a la vez no. Una mujer mayor me observó en silencio desde su puesto de hierbas. Me tomó del brazo sin preguntar nada y me llevó detrás de su local, a un cuarto donde colgaban amuletos, espejos cubiertos y un cuenco con cenizas frías. No hizo preguntas, solo me pidió que le mostrara el aro. Cuando lo saqué del pañuelo donde lo envolví,
Retrocedió un paso, su rostro se tensó. Dijo que el símbolo tallado era del linaje Iztatla, un nombre que jamás había oído, pero que de inmediato caló en mis huesos como algo antiguo. Maldito. Me contó una historia vieja como la tierra, susurrada entre curanderos y ancianos. Una bruja poderosa, temida incluso por su propio aquelarre, fue sepultada viva bajo el cerro de Tizatlán. No podían matarla, solo sellarla. El aro era parte de la ofrenda que mantenía el pacto cerrado. Enterrado entre raíces, debía permanecer ahí por generaciones. Era la llave y el candado. Yo lo desenterré, lo llevé dentro de mi casa y al hacerlo liberé algo que no debía caminar entre los vivos. La anciana no quiso el aro en su presencia. Me ordenó devolverlo al sitio exacto donde lo encontré antes de que el espíritu se fortaleciera más. Pero su voz ya no sonaba segura. Dijo que algunas cosas, una vez despertadas, no vuelven a dormir. Regresé a casa temblando. El sauce estaba más seco. Elisa no reaccionaba. El aro ardía, aún envuelto en trapos. Y en lo profundo de la noche oí como las raíces bajo el suelo crujían, como si algo se estuviera moviendo. Volví al lugar exacto donde había hallado al lado el aro, justo junto a las raíces del viejo sauce. Llevaba guantes esta vez, una pala, el cuerpo en tensión y el alma al borde del colapso. Cavé más profundo que antes, pero el suelo no era el mismo. Estaba seco, endurecido, casi pétreo, como si algo debajo se hubiera tensado para no abrirse más. El cerro tembló levemente mientras removía la tierra. Fue un estremecimiento suave, pero el silencio posterior fue absoluto. Ni el viento, ni los grillos, ni siquiera mi respiración parecían pertenecer a ese momento. Intenté enterrar el aro, pero la tierra lo escupía. Lo dejaba en el hueco y, al volver la mirada, lo encontraba a un lado. En una ocasión lo vi brillar a la luz de la luna, perfectamente limpio, como si alguien lo hubiese pulido. No quería ser devuelto, o peor aún, no se permitía que fuera devuelto. Esa noche, Elisa empeoró. Su cuerpo delgado se arqueaba sin control y aparecieron nuevas marcas en su espalda, líneas finas, curvas, símbolos que reconocí del aro. No se veían como heridas, sino como escritura antigua tatuada bajo su piel. La casa empezó a agrietarse, las paredes sudaban humedad, pero cuando la tocaba, mis dedos quedaban manchados con ceniza. El suelo crujía por las noches como si al otro lado alguien caminara despacio, descalzo. El aro estaba sobre mi mesa. Siempre volvía, siempre me esperaba. Su presencia era una sentencia. Intenté prenderle fuego. No se consumió. Intenté lanzarlo al pozo seco. A la mañana siguiente lo encontré dentro de mi habitación, sobre la almohada vacía de mi hija. No hay forma de devolver algo que nunca fue nuestro, y yo ya no era dueña de mi casa. La noche en que las escuché no dormía. Llevaba días sin hacerlo. Mi cuerpo ya no distinguía entre vigilia y delirio. Todo olía a tierra vieja, a encierro, a humedad que no seca. Las paredes crujían más fuerte. Elisa respiraba con dificultad y sus marcas ya cubrían el torso como un códice viviente. Entonces ocurrió. Desde el fondo del pozo seco surgió un murmullo. No era un lamento, ni tampoco un canto. Era algo más. Coral, agudo y grave al mismo tiempo, como si varias gargantas hablaran a través del agua sin agua. Me acerqué al brocal y el sonido se hizo más claro. Eran voces femeninas. 3 lloraban, luego susurraban nombres que no conocía. Me hablaban como si yo fuera parte de su historia, como si el tiempo no hubiera pasado para ellas, como si me hubieran estado esperando. El viento que salió del pozo no era natural, era caliente y denso como el aliento de un animal grande, y traía consigo palabras. Devuélvelo, dijeron, danos lo que es nuestro. Comprendí, el aro no era solo un sello, era una jaula, una llave, y
y había sido removida. La bruja no estaba sola, tenía hijas, espíritus vinculados a su hambre, a su odio, eran parte del linaje maldito. Cada noche, desde entonces, las escucho con más fuerza. Ya no lloran, gritan, exigen, me dicen lo que quieren. Un nuevo cuerpo, uno puro, joven, tierno. Elisa, el pozo vibra, la casa tiembla y yo sé que la elección no es mía. Fue tomada en el momento en que toqué la raíz equivocada, en el lugar equivocado, bajo el cerro que nunca debió ser removido. No hay instrucciones para cerrar un portal cuando lo has abierto con tus propias manos. Nadie te enseña a detener una maldición que se arrastra por la sangre de siglos. Esa noche supe que era la última, no por alguna revelación, sino por el silencio. Las voces no lloraban ni gritaban, solo esperaban. Elisa dormía profundamente, su cuerpo débil cubierto por símbolos que ahora parecían moverse bajo su piel como raíces vivas. Tomé el aro, no pesaba como antes, era más frío, más oscuro. Lo envolví con una tela y lo apreté contra mi pecho. Sentí que algo dentro de mí se desprendía, como si el acto de sostenerlo hubiera partido mi sombra en dos. Subí al cerro, descalza. Cada paso sobre la tierra me parecía una despedida. El viento era espeso, cargado de ceniza que caía como una nevada sin forma. Y al llegar a la cima, lo vi. Un círculo de piedras viejas, el mismo donde alguna vez debieron sellar a la bruja. Me arrodillé en el centro y saqué el aro. Me corté la palma. Dejé que la sangre lo cubriera, que llenara las inscripciones. El suelo tembló. Entonces la vi, no como antes, no a lo lejos, no entre árboles ni velos. Estaba frente a mí, desnuda de rostro, con un cuerpo que parecía hecho de huesos quemados y humo. No hablaba, pero su presencia me gritaba. No me resistí. Coloqué el aro sobre la tierra y puse mi mano sangrante sobre él. El fuego no tardó, no uno que se vea, sino uno que consume desde dentro. Caí hacia atrás sin miedo. Ya no había miedo, solo certeza. La tierra se cerró, el aire se volvió quieto y las voces callaron. El canto terminó. Amaneció. La casa, rota pero en pie. Elisa, viva. Sus marcas comenzaron a desvanecerse con los días. Nadie volvió a cantar fuera de la ventana. Nadie volvió a dejar ceniza. Pero los años pasaron y un día, ya adulta, Elisa cavaba en el mismo patio. Jardinería como yo, como si algo en la sangre buscara repetir el ciclo. Y entonces la escuché en lo profundo de mi memoria. El sonido sordo del metal contra piedra, el brillo del oro saliendo de la tierra. La historia nunca termina. Si te ha gustado el vídeo, recuerda suscribirte si aún no lo estás y déjame en los comentarios alguna sugerencia para próximos vídeos. Hasta la próxima.